Recordemos que estamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles y estamos en el capítulo 5. El domingo pasado la predicación o el Señor nos habló del pasaje de Ananías y Zafira y aprendimos que no debemos de mentir, que si nosotros pronunciamos alguna mentira, ya sea a un hermano, a un vecino, a nuestros padres, a nuestros hijos, al primero que le mentimos es a Dios. Entonces, no hay mentiras piadosas, no hay mentiras blancas. La mentira es mentira en cualquier circunstancia. Y continuamos con este ministerio que Dios lleva o Cristo lleva a los apóstoles. Hace unos domingos o hace 2 domingos se habló sobre la persecución que sufrió Juan y sufrió Pedro de los gobernantes y de los sacerdotes. Vimos que ellos, después de ese concilio, salieron amenazados, salieron amedrentados, porque los gobernantes le dijeron a Pedro y a Juan que no siguieran predicando la palabra, que no siguieran predicando el evangelio. Y los sacerdotes pensaron que con esas amenazas, con esas advertencias, podían detener el propósito de Dios, podían detener la obra del Señor. Y pues aprendemos que no es así, que la obra del Señor nada lo puede detener, nada ni nadie. El domingo tuvimos un estudio y hablamos sobre la omnipotencia de Dios. Aprendimos que Dios es todopoderoso, que a Él nada se le dificulta, que Él no se cansa. Aprendimos que Él simplemente con decir las cosas son hechas o las cosas son creadas. Entonces, nada podía detener ya el propósito de Dios. En Génesis podemos ver que Dios dijo: hágase la luz, y la luz se hizo. Amén. ¿Tú crees que si el Señor con su boca pudo crear el cielo y la tierra, va a permitir que los sacerdotes detengan la obra? ¿Va a permitir que se detenga el llevar el evangelio de Cristo? Vamos al capítulo 5 de Hechos. El título de esta predicación, de este mensaje, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ese es el título. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y vamos a entrar un poco en contexto de lo que estaba pasando con los apóstoles. Ya dijimos que ellos salieron de un concilio, salieron amenazados. Y en Hechos 5, vamos a comenzar en el versículo 12, Hechos 5:12. El Señor fue bueno conmigo porque me dio unos pasajes que hablan de lo mismo. Entonces, los invito a que escuchen la predicación en la mañana de las bienaventuranzas. También tocamos algunos pasajes de Hechos. Y dice Hechos 5:12 al 16. Dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Amén. Entonces, los sacerdotes no solo
no pudieron detener la obra del Señor, sino que ya vimos que cuando salieron de ahí Pedro y Juan fueron a orar a su iglesia, fueron con sus hermanos a pedir que les diera más denuedo para hablar su palabra. Entonces no salieron temerosos, al contrario, querían servirle más y mejor al Señor. En el capítulo 4 de Hechos, después de que Pedro y Juan son liberados y amenazados para callarles la voz, ellos fueron a su iglesia y le pidieron al Señor mayor denuedo. Vamos a Hechos 4, vamos a regresarnos un poco. Hechos 4, 23 y 24. Hechos 4, 23 y 24. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Tú has anhelado servirle al Señor? ¿Has anhelado serle útil al Señor? ¿O estás cómodo donde estás? ¿Estás cómodo siendo un creyente o un cristiano nominal? ¿Qué es un cristiano nominal? Alguien que es cristiano solo de nombre. Alguien que dice asistir a una iglesia cristiana. Alguien que solo asiste los domingos. ¿Estás cómodo en ese lugar? ¿O realmente quieres servirle al Señor? ¿Quieres serle útil al Señor? Pedro y Juan salieron de ese lugar amenazados, pero con el corazón anhelando servirle mejor al Señor. Y por eso muchos se quedan a mitad del camino, porque no van o no siguen al Señor por la razón correcta. Muchos llegan a los pies de Jesucristo buscando soluciones para salvar su matrimonio, soluciones para salvar la economía, soluciones para salvar la salud o el alcoholismo o la drogadicción. Pero ¿sabes cuál es la razón correcta del por qué debemos seguir al Señor? Para complacerlo a Él. Esa debe ser nuestra motivación para seguirlo, que Él esté complacido con mi vida. Todo lo demás, el matrimonio, la economía, la salud, todo lo demás es añadidura. Y aquí hago el mismo paréntesis que les hice a mis hermanos en la mañana. Se acercan 10 días de oración, en los cuales el tiempo de oración no es para los líderes, no es para los servidores, no es para que ellos se pongan a orar, es para que todos los hermanos nos pongamos a orar por los otros hermanos. Es para la iglesia. El tiempo de oración es para una iglesia. Y aquí somos fácil 150 congregantes. Ese mismo número debería de estar aquí orando por su iglesia. Y son 10 días, hermano. 10 días en los que se atraviesa, al menos, dependiendo la fecha, pueden ser 2 sábados o domingos. Y la pregunta es, ¿de verdad estamos tan ocupados que no podemos venir un día a orar por un hermano? Estamos a 2 semanas. Muy buen tiempo para acomodar nuestra agenda, para que si nos llega un compromiso en esos 10 días de oración, nosotros podamos decir: hermano,
hoy no, mejor lo dejamos para después porque tengo un compromiso con el Señor. Tengo un compromiso de orar por un hermano. Tengo un compromiso de orar por mi iglesia. Amén. Cierro paréntesis. Vamos a continuar. En Hechos 5, 17 al 18. Ya Juan y Pedro nos dieron el ejemplo. Ellos salieron y fueron a buscar a sus hermanos para hacer oración. Y esa oración fue contestada. Dicen que incluso llegaban de otras ciudades a buscarlos, ya por lo que ellos predicaban, ya por las sanidades que ellos hacían. Entonces la oración que hicieron como iglesia fue respondida por el Señor. Y aquí el versículo 17, Hechos 5, 17 dice: entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Otra vez, presos. No entendieron. Juan y Pedro los encontraron predicando y dijeron los sacerdotes: vamos por ellos. Y dice que los metieron a la cárcel pública. ¿Se acuerdan que ya dijimos que nadie puede frustrar los planes del Señor? Pues nadie es nadie. En ese tiempo los sacerdotes tenían autoridad y con el simple hecho de decir no quiero que prediquen el nombre de Cristo, Pedro y Juan se tenían que sujetar porque era la autoridad del pueblo de Israel. Pero ¿qué pasa después de que los encarcelan? Vamos al versículo 19. Acompáñenme a Hechos 5, 19. Dice: mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, y puestos en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Y aquí una mención rápida. ¿Es correcto orar a los ángeles? ¿Es correcto pedir a los ángeles que guarden nuestra vida, que nos protejan? Vamos rápidamente a Hebreos 1:13. Hebreos 1:13. Dice Hebreos 1:13. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Los ángeles están para el servicio de los hijos de Dios. Ahora están a tu servicio. ¿Pero a quién obedecen? A Dios. Tú debes de orar a tu Padre, al Padre, y Él sabrá si te manda 1, 2, una legión o 10 legiones de ángeles para guardar tu vida. Y ese ejemplo nos los dio Jesús. Vamos a Mateo 26. Mateo 26. En el versículo 53, cuando lo capturan, cuando es capturado Jesús, Mateo 26, 53, dice: y saliendo de los sepulcros,
perdón. 26:53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Entonces, Jesús, orando al Padre, podía hacer que Él le mandara legiones de ángeles. Igualmente nosotros, en la sabiduría y soberanía de Dios, al que le debemos orar es al Padre. Y Él sabrá a quién manda, o qué hace, o cómo nos va a proteger. Amén. Entonces, vamos nuevamente a Hechos. El sumo sacerdote convoca al concilio. Se reúnen los ancianos y manda llamar a los apóstoles. Manda a la guardia o manda a los alguaciles y les dice: traigan a los apóstoles. Llegan a la cárcel y, para su sorpresa, la cárcel ya estaba vacía. Todo cerradito, los guardias en la puerta, pero adentro nadie. ¿Dónde estaban los apóstoles? ¿Qué les dijo el ángel? Vayan y prediquen a Cristo. Pues eso estaban haciendo Pedro y Juan, predicando a Cristo. Y ya para este tiempo los ancianos ya dudaban, ¿será cierto? ¿Será verdad? ¿Será que esta obra no la podremos parar nunca? En Hechos 5:26, otra vez vamos a Hechos 5:26. Dice: entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Aquí sí ya los guardias ya tuvieron cuidado. Dijeron: vámonos con prudencia, no vayamos con violencia, porque aquí el pueblo ya se puede levantar, ya puede defender a los apóstoles. Entonces vamos a hacerlo con cuidado. Ahora, versículo 27. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Entonces aquí el evangelio ya se extendió. Ya dice: llenaron Jerusalén con esta doctrina. ¿Con qué lo llenaron? Con el evangelio de Cristo, con la noticia de salvación. Extendieron esa noticia. Pero algo importante en este pasaje es lo que dicen los judíos, lo que dicen los sacerdotes en el versículo 28. Queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Se querían quitar la culpa. Decir: nosotros no lo matamos. Claro que sí lo mataron. Claro que sí lo acusaron. Vamos a Mateo 27:20. Se les olvidó muy rápido lo que habían hecho. Mateo 27:20 dice: pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y el versículo 24: viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. ¿Quién lo acusó? ¿Quién lo culpó? El pueblo, siendo influenciado por los sacerdotes. Y entonces los sacerdotes, después de un tiempo, ya decían: no, pues si nosotros no fuimos,
¿Quién dice que fuimos nosotros? Pero tenemos la palabra. Amén. Sabemos qué fue lo que en verdad pasó. Ahora ya no querían cargar con esa culpa. ¿Y cuántas veces nosotros también decimos que no queremos cargar las culpas? Se nos olvida muy rápido a veces cuando pecamos, cuando hacemos las cosas que ofenden a Dios. Y a veces decimos hasta con orgullo, decimos, no, es que yo antes hacía esto, era lo otro, pero no me arrepiento de nada. Gracias a eso soy ahora lo que soy. ¿Será motivo de orgullo el haber sido pecador? ¿Será motivo de orgullo el haber hecho las cosas que ofenden a Dios, independientemente si conocía o no del Señor? Yo creo que si tuvimos un pasado, si tuvimos pecados en el pasado, creo que lo que tenemos que hacer hoy es arrepentirnos de esos pecados. Hoy, por la gracia del Señor, por su sacrificio, hoy sabemos que tenemos salvación, sabemos que esos pecados ya son perdonados, pero eso no quita que nosotros nos sintamos orgullosos de lo que hicimos. Eso no nos lleva a que haya orgullo en mi corazón y decir, sí lo fui, ¿y qué? El no cambiar, el seguir cometiendo pecado aun cuando ya sabemos lo que Cristo hizo por nosotros, cuál fue el sufrimiento de Cristo y cuánto costó ese perdón de pecados, es no tener un arrepentimiento. Un arrepentimiento genuino es cambiar de dirección. Ya lo veíamos, es metanoia, cambio de mente, cambio de dirección. Mientras mi manera de pensar no cambie, no puedo salir de la esclavitud del pecado. Si hay un pecado que no has podido dejar, ¿sabes por qué es? Porque sigues pensando que ese pecado no es tan malo, que no le haces daño a nadie. ¿Sabes por qué sigues mintiendo? Porque aún sigues pensando que hay mentiras blancas y mentiras piadosas, que la mentira es válida si te da un tipo de beneficio. ¿Sabes por qué no eres libre del adulterio, de la pornografía, de la fornicación? Porque sigues pensando que eres hombre y que tienes derecho a tener relaciones cuando quieras y con quien quieras. El pecado te destruye y mientras tu mente no piense que el pecado te está hundiendo, que te está destruyendo, que te está separando de Dios, el pecado va a seguir ahí. Vas a seguir pecando. No se te olvide a qué vino Cristo. Él vino a liberarte de ese pecado, a que ya no fueras más esclavo de ese pecado. ¿Y sabes cómo te liberas? Teniendo fe en el Salvador, creyendo que Él ya te liberó, creyendo que Él te adoptó como hijo de Dios, creyendo que tu pecado ya fue perdonado. Hasta ahí la introducción. Ahora sí, vamos a comenzar con el tema. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esa fue la forma en que respondieron los apóstoles cuando fueron amenazados. Cuando les dieron la instrucción, ya no prediques en el nombre de Jesucristo, ellos en el versículo 29, Hechos 5:29. Vamos a Hechos 5:29. Dice: respondiendo Pedro y los apóstoles
dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¡Wow! ¡Qué firmeza! ¿Cuántos de nosotros podríamos decir que tenemos esa firmeza y que podríamos permanecer y contestar así? Los sacerdotes tenían autoridad sobre Pedro, sobre Juan y sobre los apóstoles. Ellos eran los que gobernaban en ese tiempo. Era la autoridad. Pedro y Juan, los apóstoles, debían obedecer al sumo sacerdote, debían obedecer a los sacerdotes. Pero se suponía que el gobierno de Israel debía ser dirigido por Dios. En esa época ese gobierno ya estaba corrompido. Las doctrinas de los hombres ya habían inundado esa forma de gobierno. Había desvirtuado el gobierno que Dios quería para su pueblo. Y Jesús enseñó esas verdades. Jesús confrontó a los fariseos, confrontó a los sacerdotes, confrontó a los que se supone tenían que enseñar la palabra de Dios. Incluso les dijo hipócritas. Les dijo que ellos no vivían la palabra, que por qué pedían al pueblo de Israel que obedecieran la palabra si ellos mismos no la obedecían. Entonces los apóstoles no se estaban sujetando a esa autoridad, pero aquí hay que ser cuidadosos. Nosotros estamos bajo una forma de gobierno y aquí este pasaje no nos está diciendo que no obedezcamos las leyes sobre las cuales nos regimos. Estamos en México, tenemos leyes, y en el país donde te encuentres hay leyes, y esas leyes fueron impuestas por Dios. Que el hombre no las sepa aplicar o que el hombre a veces las desvirtúe es otra cosa. Pero nosotros como cristianos debemos dar el ejemplo de que estamos obedeciendo las leyes. No pasarte un semáforo, no brincarte la fila, no tratar de sacar los trámites dando dinero, no robar, no defraudar, no engañar. Todo eso, como cristianos, tenemos que evitarlo. Y tengamos un poco de discernimiento de lo que la palabra nos quiere enseñar. No nos está diciendo que no respetemos las leyes, sino que pongamos la obediencia a Dios en primer lugar. Antes que una instrucción del hombre, está la instrucción de Dios. Y aquí podríamos enumerar muchos ejemplos. El aborto. En México ya es legal el aborto. La pregunta ¿es aceptado por Dios? Claro que no. El único que da y quita la vida es Dios. Y la vida comienza desde la unión de un óvulo y un espermatozoide, no cuando un bebé ya comienza a formarse, que es lo que muchos quieren hacer creer. O incluso puede ser un engaño de Satanás, porque él obviamente no quiere que sigan naciendo hombres y mujeres que se puedan entregar al Señor. Amén. El divorcio es legal. Antes, me acuerdo que decían que tenían que tener una justificación para ir a divorciarse. Tenía que haber una razón. Hoy ya no te piden esa razón. Hoy, con el simple hecho de que estés de acuerdo, el esposo y la esposa estén de acuerdo, van, firman y tan tan. Cada quien, aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. ¿Dios está de acuerdo con el divorcio? El que sea legal no significa que sea agradable a Dios. Vender alcohol, vender cigarros,
En este momento en México eso es legal. Vas, sacas tu permiso ante el municipio, pones tu negocio y comienzas a vender. Todo bajo la ley. En algún momento escuché decir a alguien que vendía alcohol, cerveza, cigarros: no, pues yo no estoy pecando. Los que pecan son los que van y compran. Pues allá ellos, quién sabe qué hagan. ¿De verdad un cristiano tendría que pensar así? ¿Que no le importe qué esté vendiendo? ¿Que al fin los que pecan son los que van y compran? ¿Ese argumento sería válido para Jesús? Yo te diría: obedece a Dios antes que a los hombres. No seas piedra de tropiezo para alguien más. ¿No sabes si esa botella de vino que se está vendiendo la va a comprar alguien que se va a emborrachar, que va a salir en el coche, que va a salir en una moto, en una bicicleta y se va a accidentar? ¿No sabes si esa botella que te están comprando la va a comprar un esposo que no se sabe controlar y que, terminándose la botella, va a golpear a su esposa o a sus hijos? ¿Tú crees que no nos debería de importar lo que hagan con lo que estás vendiendo? Si mi trabajo, por mi puesto, por mi actividad, por mis funciones, me dicen que firme o que autorice algo y sé que no es cierto, sé que es incorrecto, ¿deberías hacerlo? Yo creo que tendríamos que irnos a este pasaje, Hechos 5:29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y me pondría a orar para que Dios me ponga en un lugar, en un trabajo, donde pueda honrarlo a Él. Y si te corren, ¿para qué quieres estar en un lugar donde no puedes honrar a Dios? Donde no puedes ser luz, donde te están obligando a hacer cosas incorrectas. Seguramente Dios te va a poner en un mejor lugar. Amén. En los deportes, si tu entrenador, si el capitán te dice que hagas trampa para ganar, ¿qué deberías hacer? Obedecer a Dios antes que a los hombres. Los apóstoles nos enseñan a no temer. Dios tiene el control de toda situación. Nosotros simplemente tenemos que confiar. Somos muy dados a decir: es que Dios me dijo, es que Dios me habló y me dijo que hiciera esto o lo otro. ¿Ah, sí? ¿Y en qué parte de la Biblia te lo dijo? Porque si Dios te va a decir algo, te lo va a decir a través de la palabra. Y es cierto que el Señor puede usar al pastor, puede usar a un líder, puede usar a un hermano, pero ese consejo tiene que traer palabra. No te pueden aconsejar sin palabra, porque entonces es un consejo de hombre, no un consejo de Dios. Entonces, creamos, tengamos fe en que Dios tiene cuidado de nosotros. Hechos 5:34. Hechos 5:34. Vamos a ver qué pasa con los apóstoles. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado en todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Entonces, un fariseo llamado Gamaliel dijo: saquen a los apóstoles, quiero hablar con ustedes. Y se quedaron únicamente los sacerdotes, el sumo sacerdote y los doctores en la ley, dice que era Gamaliel. ¿Te acuerdas quién era Gamaliel? ¿En dónde se menciona más a Gamaliel? ¿Te acuerdas de quién fue maestro Gamaliel?
de Pablo. Vamos a Hechos 22:3, ahí adelantito. Hechos 22:3. Hechos 22:3. Yo de cierto soy judío, aquí habla Pablo, nacido en Tarso, de Sicilia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Y bueno, si vemos la vida de Pablo, pues vemos qué vida tuvo, qué sabiduría tuvo, qué conocimiento de la palabra tuvo. Y fue instruido por Gamaliel. Entonces no era cualquier sacerdote, no era cualquier maestro Gamaliel el que se menciona aquí. Debió haber tenido gran sabiduría. Y pues ahorita lo vamos a ver. En el versículo 35, Hechos 5:35, dice: y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí mucho pueblo. Pareció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Pereció. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no lo podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. ¡Wow! En pocas palabras, les dijo: tengan cuidado con lo que van a hacer con estos hombres. Aquí ya Gamaliel dudaba. Ya decía: bueno, ¿y si estos hombres vienen de Dios? Si estos hombres son enviados de Dios, si Jesús realmente era el Hijo de Dios. Dudaba, pero no estaba seguro. ¿Cómo quiso comprobarlo? ¿O cómo aconsejó que se comprobara? Pues sabiamente les dice: déjenlos ir, déjenlos. Si esto es obra del Señor, no habrá quien lo pueda impedir. Si es obra de un hombre, si es obra de los hombres, en un tiempo se les va a olvidar, en un tiempo va a pasar. Hoy sabemos que eso era una obra de Dios. Han pasado 2000 años y la palabra se sigue predicando. Han pasado 2000 años y los milagros de Jesús los seguimos viendo. Amén. Qué peligroso sería estar haciendo algo contrario a la voluntad de Dios, luchando contra los propósitos de Dios. Pues asegurémonos que no estemos luchando contra Dios. Si hoy ya nos dijo a los padres: instruye al niño en tu camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La pregunta es: ¿lo estamos haciendo? A los varones ya se nos dijo: debemos dar estudio en casa, estudio de la palabra a nuestra esposa, a nuestros hijos. La pregunta es: ¿lo estamos haciendo? Hijos, jóvenes, adolescentes, Dios ya habló y les dijo que tienen que honrar a su padre y a su madre. ¿Lo están haciendo? A los matrimonios, ya Dios nos dijo: esposos, amen a sus esposas. Esposas,
respeten a su marido. ¿Lo estamos haciendo? También ya nos dijo, como iglesia, oración a las 5 de la mañana. Todos nos conectamos. Te tienes que levantar de tu cama y postrarte, si tu estado físico te lo permite. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? Ya Dios nos exhortó a que lleguemos temprano a los cultos, que no puede empezar un culto cuando hay 3 personas alabando, cuando hay 3 hermanos alabando. Y aquí podemos sumarle un sinfín de instrucciones que ya Dios nos dio. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? Yo te diría, esta obra, Agua de Vida, es una obra del Señor. Estoy seguro de eso. Ya pasó una pandemia, se cerraron las puertas, no había hermanos congregándose y la palabra se siguió proclamando, la palabra se siguió predicando. El Señor le ha dado crecimiento a esta iglesia local. Hay iglesias, hay ministerios que son de hombre porque no han perdurado, se desvanecen, como dice la palabra. Y claro, hay otras obras que han crecido, pero no por la obra del Señor, sino por otras situaciones, otras circunstancias. La obra del Señor o el crecimiento que da el Señor no se mide por los 1,000, 2,000, 3,000 congregantes. El crecimiento se puede notar porque los 10, los 50 o los 100 que se congregan están reflejando a Cristo, están pareciéndose más a Cristo. Por eso digo que esta iglesia es obra del Señor. Y claro, también sabemos que en una iglesia hay trigo y hay cizaña. Asegúrate que tú seas trigo. Asegúrate que tú estés creciendo. Nada puede impedir, detener, frenar los planes del Señor. En Hechos 5:40 vamos a Hechos 5:40. Y convinieron con él, estuvieron de acuerdo con Gamaliel. Y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amén. Todos los días en el templo y por las casas. El hablar la palabra, el enseñar la palabra no es exclusivo de la iglesia, no es exclusivo de la congregación. ¿Dónde se debe hablar palabra? Primeramente, en casa. En casa. Hermano, enseña, predica a Cristo. A los apóstoles los encarcelaron, los azotaron, amenazaron su vida y ellos salieron llenos de gozo. No por los azotes, no por las amenazas, no por las cadenas, sino porque padecieron todo esto por el nombre de Jesucristo. No hay un mayor gozo que servirle al Rey de Reyes
y Señor de señores. Sé parte de la obra. No te quedes como espectador. No te quedes viendo cómo tus hermanos crecen. Crece tú. Aliméntate de la palabra. Estudia la palabra. Obedece lo que ya Dios nos ha mandado. Vamos a Mateo, capítulo 5, las bienaventuranzas. Como les dije al principio, escuchen la predicación de la mañana. Es un tema muy parecido. Aquí este pasaje de Hechos, donde los apóstoles son perseguidos, Dios nos da una recompensa. Dios nos dice, no te preocupes, serás perseguido, porque no te estás pareciendo al mundo. Mateo 5:10, la última bienaventuranza de las que habla Jesús, dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Cuando tú te propones obedecer a Dios antes que a los hombres, serás perseguido. Seguramente vas a ser juzgado. Se burlarán, te insultarán, te podrán despedir del trabajo. Eso es persecución. Pero aquí Dios te hace una promesa y te dice que si todo eso sucede, tú vas a recibir el reino. Tú vas a estar en el reino. ¿Lo anhelas? ¿Lo deseas? Que no te importe si te van a perseguir. Que no te importe si te van a amenazar. Que no te importe si te van a insultar. Para terminar, vamos a Josué, al libro de Josué. Y vamos al capítulo 1, Josué 1. Y vamos a leer el versículo 9. Josué 1:9. Dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. ¿Abrazas esta promesa, hermano? Que no te importen las persecuciones, que no te importen los gobiernos que te quieren oprimir, que quieren que hagas cosas que no son agradables a Dios. ¿A quién tenemos que honrar? ¿A quién? A Jesucristo, al Rey de Reyes y Señor de señores. Amén. Vamos a ponernos de pie, iglesia.
Amado Padre, esta mañana te damos tantas gracias, Señor, por esta palabra. Primeramente, te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces, a pesar de que tú ya nos has instruido, Señor, ya nos has mandado a predicar tu palabra, muchas veces no lo hacemos, Señor. Muchas veces nos llenamos de temores, de miedos, de lo que nos puedan hacer en el mundo, Señor, de lo que nos puedan decir, de insultos, de burlas. Te pedimos perdón, Señor, porque quizá nuestra fe no ha estado fortalecida en esos momentos, Señor. Hoy anhelamos predicar tu palabra, anhelamos predicar el mensaje de salvación, anhelamos predicar a nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos que guardes nuestro corazón en todo momento, que no hagamos caso a esas burlas, a esos insultos, Señor, que no los guardemos, que no guardemos rencor, que al contrario, Señor, nos sintamos gozosos, nos sintamos alegres, porque ese padecimiento fue en tu nombre, Señor. Fue por parecernos más a ti, fue por proclamar tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque hoy sabemos que tú estás respaldando esta obra, Señor. Hoy estamos seguros que esta obra es tuya, porque como lo dijiste en tu palabra, Señor, si es una obra de hombres, se va a desvanecer. Pero hoy estamos seguros que es obra tuya, Señor, y que por eso ha permanecido. Por eso has permitido crecimiento, Señor. Hoy anhelamos tener un crecimiento espiritual, un crecimiento en sabiduría, en santidad. Hoy anhelamos que tú nos lleves, Señor, por el camino correcto, por el camino que tú ya marcaste, Señor. Ayúdanos en todo momento a esforzarnos y a ser valientes, Señor. A no desmayar, a perseverar, a estar confiados en que tú vas delante de nosotros, Señor. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que tengan una bendecida semana.